Hola, mi tribu amada, querida, extrañada y apapachada. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste estos días? Acá estuvo lindo, ahora arranca con un frío bárbaro de nuevo el fin de semana. Bueno, tribu querida, quiero agradecer tu presencia, saludar a nuestra señora operadora, saludar a cada uno de ustedes, los que están en el chat de YouTube, de Facebook, de Instagram, y a todos los que luego lo van a escuchar y ver cuando yo lo subo, Mantra lo sube, etcétera, etcétera, ¿eh? Y aquí y ahí también a los que ustedes amorosamente se los comparten, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Qué te traje? Ay, por favor, y no saludé a mi compañerita de banco. Hola, Silvia Chávez. Hola Silvana Silveri, hola Raúl, ¿cómo están? Bueno, ya se adelantó. Ella se adelantó por su cuenta, ¿viste? Sí. Arrancó por su cuenta, tribu. Bueno, ¿qué te traje hoy, tribu? Temas para el hoy. ¿Qué quiere decir esto? Para estas épocas, las enseñanzas ancestrales, recordar algunas para estas épocas que tanto bien le harían al mundo, que mucha gente pudiese replicar estas cosas. Así que tenemos un invitado, pero antes, Silvia, contame quiénes vinieron a tomar unos mates. A ver. Bueno, se encuentran y saludan con mucho cariño Maika, Laura Rolón, Belén, José, Juanpi Martino, Creando con Conciencia, saludos y muchos cariños. Perfecto. Bueno, les doy un beso grande en cada cachete a cada uno, tesoros. Escúchame, tribu, como hoy tenemos un invitado muy interesante, como ya van a ver, no sé si vamos a poder hacer muchas preguntas o comentarios, ¿viste? Así aprovechamos que lo tenemos al invitado, justamente. Así que bueno, maestro de Kabbalah, artista, músico, buceador y buscador desde hace mucho tiempo de todo esto, tiene su escuela y tuve, mirá qué loco esto, que yo lo invito, ¿no? Le escribo por Instagram, lo invito creyendo que él estaba en España o en Portugal, ¿no? Y yo le digo, tenemos 5 horas de diferencia, Raúl, ¿y qué me contesta? Estoy en Buenos Aires. La sincronicidad espectacular y además, ¿por qué está en Buenos Aires? Porque hace un taller el 1 de septiembre en el Palacio Barolo, que en Buenos Aires es una de nuestras reliquias maravillosas, que inspirado en el Dante, ¿no? En el infierno del Dante, así que es un lugar, es un ícono en Buenos Aires y él va a estar ahí en el salón de los cielos, va a estar ahí dando sí, de los altos cielos, que no me acuerdo bien cómo es el nombre, y ahí va a estar haciendo su taller, su encuentro el 1 de septiembre. ¿Ok? Dicho todo esto, le doy la bienvenida. Hola, Raúl Durán. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sil? Encantado a Sil y a Sil, a la segunda Sil y a todos los oyentes de vuestro maravilloso programa y un placer, de verdad, me siento muy honrado por estar aquí compartiendo este espacio con vosotros. Muchas gracias y gracias vos por venir, por aceptar la invitación. Encantado, encantado. Igualmente, querido. Bueno, mira, yo voy a empezar así, a ver si te aprovechamos al máximo, ¿eh? A ver, dice la Kabbalah que desde el vientre de la madre, de nuestras madres, nosotros ya tenemos el conocimiento de este mundo y de todos los mundos. Pasa que al nacer nos olvidamos porque, esto me encanta, porque el cuerpo pone al alma en amnesia.
y empezamos una nueva aventura cada vez, ¿cierto? Para que el que puede y el que trabaja para eso puede elevar su conciencia a los altos mandos o no. Cada uno es responsable de su propia evolución, ¿no? Entonces, según el plan del alma, por lo tanto, Raúl querido, dicho esto, desde tu lugar, ¿para qué encarnamos? Para que el alma se despierte. A ver, contanos eso. Bueno, fíjate que lo que se nos enseña en la Cábala es un concepto muy potente, que es el concepto del pan de la vergüenza, que sería, digamos, el motivo de por qué la encarnación, el porqué de la encarnación. ¿Qué es el pan de la vergüenza? El pan de la vergüenza es, antes de encarnar en este mundo físico, nosotros, cuando digo nosotros no me refiero al nosotros físico, sino al nosotros fuera de esta realidad, seguimos siendo, por supuesto, inteligencia, mucho más inteligentes porque estamos menos limitadas. Y el origen de nuestras almas está en un lugar llamado el Jardín del Edén o Gan Eden en hebreo. Ahora, ¿esto qué es? ¿Un lugar físico? No. Esto es una dimensión. Esto es si quieres llamarlo, un universo paralelo, una dimensión paralela. De ahí es donde procede originalmente lo que se llama en la Kabbalah Adán. Adán entendido como la humanidad, el hombre, que incluye naturalmente hombre y mujer, obviamente. ¿El pan de la vergüenza qué es? Lo que enseña la Kabbalah es que las almas se encuentran ociosas en esa otra dimensión porque en el jardín del Edén se tiene todo. Tienen de todo, no tienen ninguna carencia, ninguna limitación, ninguna necesidad. Y no sabemos ni podemos entender cómo es experimentar el dar. Fíjate qué interesante esto. Allí no podemos experimentar el dar. Allí solamente recibimos del Creador. Entonces, hay un elemento, este pan de la vergüenza, que es, oye, yo no quiero recibir sin dar nada a cambio. Créame un mundo en el que convivan el bien y el mal, en el que haya dualidad, para que yo baje a ese mundo, pueda olvidarme de quién soy por completo y así genere un mérito para aproximarme más a ti y merecerme la vida que tengo aquí en el Jardín del Edén. Y eso es la enseñanza que se da en la Kabbalah, que se llama el pan de la vergüenza. Es decir, la vergüenza de recibir sin la capacidad de dar. Entonces, ¿qué hace el Creador? Genera una realidad virtual, si quieres, artificial, si quieres, este mundo en el que vivimos. Siempre digo que esto es un videojuego, es una simulación, en el cual tenemos la facultad de dar y de recibir, ambas. Mientras que en el Gan Eden, en el Jardín del Edén, solamente somos receptores de la luz divina. Así que esa es la explicación. Impresionante, impresionante. Entonces, ya que me metiste ahí, contanos qué es lograr el equilibrio, la ley del dar y el recibir y el equilibrio entre ambas. A ver, ¿cómo sería? Bueno, es muy importante cuando uno lo entiende ya encarnado en este mundo, ya con un nivel cierto de conciencia, cuando uno toma conciencia de que cuanto más uno da, más recibe. Ahí se pone en marcha un mecanismo que por supuesto es desconocido cuando uno nace a este mundo, porque cuando uno nace olvidó completamente su naturaleza creadora y cree que las cosas son algo que le sucede y que no es algo que tú haces que suceda. Fíjate la diferencia. O sea, el inicio del viaje es ese. Y en ese sentido, lo que venimos a experimentar es la actualización de nuestro potencial creador. La actualización más y más, cada vez más y más, de nuestro potencial creador, que por supuesto, emulando a la conciencia creadora, es por naturaleza dador. Entonces ahí tenemos el primer elemento importantísimo para entender que en este mundo, si yo quiero emular al creador, si yo quiero alinearme con la inteligencia creadora y por tanto contar que la inteligencia creadora actúe a través mío, no, ojo, no que yo sea Dios,
sino que yo permita que Dios actúe a través mío, tal como dice Éxodo 25:3, y me haréis un templo y habitaré en ellos, plural. Entonces te está pidiendo que tú seas su templo, tu corazón sea su templo. Y ahí se nos permite, si es que nos alineamos con eso, que sea la inteligencia creadora original la que transite a través nuestro y ejerza ese poder creador. En definitiva, cuando tú das y lo haces con esta conciencia, en realidad no das tú, da el creador a través tuyo. Y eso te sitúa prácticamente al nivel del creador, porque te transita él, ¿comprendes? Entonces, equilibrio. Bueno, el equilibrio viene por añadidura, porque como decía mi abuela, haz bien y no mires a quién. Entonces, cuanto más bien haces, más generas que te retorne más bien a ti. Entonces, ahí tienes el equilibrio entre el dar y el recibir. Sin esperarlo, porque no necesitas esperarlo, se va a dar, porque tú ya diste. Es una ley. Una ley. Perfecto. Tal cual. Entonces, si esto es un campo, este mundo es un campo de entrenamiento. A ver, ¿en qué nos entrenamos, don Raúl? Mira, fíjate si esto es un campo de entrenamiento, que en hebreo y en la Kabbalah el hebreo es fundamental. Tú sabes que la palabra amén es una palabra muy poderosa y es la raíz de la palabra emuná. Emuná significa fe, pero va mucho más allá de fe. Es una convicción interior que es inquebrantable. Eso es emuná, de la misma raíz que amén, ¿ok? Claro. Que quiere decir así sea. Pues de la misma raíz, del mismo shores que decimos en hebreo, está la palabra imun, que significa entrenamiento. Fíjate. Mirá, Es decir, en este videojuego en el que vivimos acá, en el que moramos acá, vivimos dentro de un entrenamiento imun, en el que tenemos que tener convicción absoluta de que es así, emuná, y por tanto podemos decretar que las cosas sean como nosotros y el Creador transitando a través nuestro queremos que sea. Amén. Y ahí tienes las tres palabras que proceden de la misma raíz. excelente, excelente. Claro, porque todavía, no sé vos cómo lo ves, Raúl, pero todavía, tampoco me gusta decir todavía porque parece que me estoy quejando, pero no es eso, es una descripción. Vemos que no todo el mundo entiende bien esto de crear la realidad propia, ¿no? De que nosotros tenemos ese poder divino, como creadores, digamos, para crear esa realidad propia. Todavía estamos con el paradigma, ¿no? Todo el tiempo donde escuchamos al paradigma, pero no, por eso somos víctimas, si querés, para ponerle una palabra, de la realidad que vivimos. Entonces, Muy interesante esta reflexión que estás haciendo. Continúa. bueno, no quiero hablar yo, estás vos para hablar. Lo que quiero decir es que todavía cuesta un poco aceptar la idea, no te digo hacerlo, que sería el siguiente paso, pero aceptar la idea que uno crea la realidad con sus pensamientos, sentimientos, palabras y actos, ni más ni menos, como la palabra, cuesta un poco eso. Esto es porque, según vos, Bueno, la explicación es bien sencilla. Es porque nosotros dentro de esta realidad, cuando digo nosotros me refiero a cada uno de las conciencias individuales encarnadas en un cuerpo físico de ser humano, exacto, cada uno de los individuos de la especie humana, cada uno de ellos tiene un nivel de conciencia particular. Es decir, no todo ser humano tiene el mismo nivel de conciencia. Por lo tanto, y es bueno que así sea, y por lo tanto, eso es lo que habilita el hecho de que tú puedas generar un mérito que amerite tu estancia en este plano, partiendo de lo más bajo, subiendo hasta lo más alto. Y eso es lo que los sabios de todas las épocas y de todas las culturas han definido precisamente como la iluminación, lo que se llama la iluminación. Pero la iluminación no es que de pronto yo hago así, me ilumino y paso de 0 a 100 en 8 segundos como los Ferrari. No funciona así. claro. La iluminación es un proceso en el cual
a cada actualización que tiene mi alma, o sea, cada vez que te cayó la ficha, ya te estás iluminando. Cada vez que te diste cuenta de algo, ahí se produjo una actualización, una iluminación. Y es un proceso inherente al alma del ser humano, y eso se va produciendo cada vez que tú invocas o provocas esa necesidad que tienes de irte actualizando. ¿Para qué? Para ser cada vez más tú mismo. Todos somos lo más auténtico que podemos ser. El problema es que como ignoramos el mecanismo para poder ser mucho más auténticos de lo que creemos que podemos ser, eso nos limita a la hora de actualizar nuestras posibilidades en este mundo. Entonces, quede claro que existen distintos niveles de conciencia. Yo siempre explico en mi escuela que uno no es esclavo o completamente libre en este mundo. ¿Por qué? Porque hay graduaciones, hay gradientes. Entonces, vas ganando graduación en grados de libertad o vas perdiendo graduación y vas ganando grados de esclavitud, como lo quieras poner, me da igual. Pero lo que está claro es que hay que tener en cuenta, y aquí ya un primer consejo que doy, no nos tenemos que preocupar de cuántos de los otros hay o deja de haber que están o dejan de estar. No sé si recordáis una película de Alejandro Amenábar, director español, aunque nacido en Chile, que se llama Los Otros, con Nicole Kidman. La habéis visto, ¿no? Supongo. Bueno. Es decir, en realidad los otros no existen. No existen los otros, solamente existe la conciencia que tú tienes de los otros, que no es lo mismo. No. Es decir, ¿Sabes por qué me río? Perdón. ¿por Porque qué? la frase que vivo diciendo, el otro no existe. Es correcto. Me miran así diciendo, ¿qué estás diciendo, Silvana? Por eso me hiciste reír. Ahora vamos con el racionalismo y con el pensamiento racionalista, porque no hay que dejar de lado que el hombre es un ser racional, ¿eh? Esto ahora lo introducimos y hay que combinarlo con el aspecto trascendente y místico. Pero bueno, entendamos que lo que existe y que conocemos como la realidad o el mundo, no es la realidad o el mundo, sino es la realidad, es la conciencia que yo tengo de la realidad o el mundo. Esto es lo que yo percibo. ¿Se entiende esto? Total. De tal manera que si yo actualizo mi conciencia, lo que yo percibiré del mundo será otro mundo distinto al que yo percibía antes. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues que esto es un dolor de muelas para los racionalistas, porque los racionalistas lo quieren racionalizar. Y se puede y se debe racionalizar. Y es más, hay una sabiduría ancestral que nos da las fórmulas, el lenguaje y los instrumentos para racionalizar de manera equilibrada el aspecto trascendente del ser humano y hasta cuantificar los niveles de conciencia. No hay ninguna otra ciencia capaz de hacerlo. Eso se llama la Cábala. Claro, matemática pura. Matemática, gematría, intercambio de letras. Claro, hay muchos aspectos. Claro. Sí, es maravilloso todo esto, porque esto que también te lo comparto a ver tu visión. Por eso nosotros todavía, como estamos mirando hacia afuera mucho, más que hacia adentro, el miedo es el rey, digamos, ¿no? El miedo que se forja de mirar tanto para afuera y no para adentro, entonces hoy por hoy lo que está circundando es el miedo. El miedo a perder, el miedo a no tener, el miedo a que te pase algo, el miedo a que no te pase nada. Todo el tiempo este señor, miedo, está a full porque todavía cuando miramos hacia afuera. Bueno, esto que tú llamaste señor miedo, solamente es señor miedo porque las personas lo miran de rodillas, hasta que las personas se pongan en pie y lo miren de pie. Exacto. Dejará de ser un señor y pasará a ser alguien a quien se puede transformar en alegría. Y me explico. El miedo lo voy a explicar en unos términos muy sencillos que gustan mucho en mi escuela. A ver si a vosotros también os gustan. A ver. El miedo es otorgar a lo de fuera más poder del que tú tienes adentro. Exacto. Lo cual, en términos de Kabbalah, se llama idolatría. Abodá Zará. ¿Por qué es idolatría? Porque tú le estás dando más poder a algo que a tu propia chispa divina. Esto es idolatría pura. Total.
no tiene más poder, tú le otorgas el poder. Y en el momento que tú lo otorgas y le cedes el poder, pasas a depender, pasas a ser esclavo de esa emocionalidad que te genera. Aquí vuelvo otra vez con la racionalidad, porque lo que pretende o lo que se pretende dentro de este videojuego, insisto, para ameritar una actualización de conciencia, es ni más ni menos generar una sociedad en la que haya imberbes emocionales, lo que yo llamo mamones emocionales, que no tienen absolutamente ningún mérito porque aún están apegados a los pechos de su mamá. Y Claro. como están apegados a los pechos de su mamá, cada vez que tienen un problema o les duele un dedito, gritan y piden ayuda a la mamá. Y lo que tenemos que construir, todos aquellos que quieran, por supuesto, esto es voluntario, es destetarse de la mamá e irse haciendo de una buena vez adultos. Hay algo, pasó algo. Se congeló, señorita, señora. Ay, qué lástima que vuelva, por favor. Bueno, ¿están diciendo algo? Aprovechemos, Silvia. Sí, el chat está en stand-by. Ah, entonces es de la radio. Es de la radio, pero ¿y el chat de dónde? Bueno, es por YouTube, entonces, ay, qué lástima. No lo puedo creer. Pero dice Silvia que está anulado el chat. Ahora se volvió a activar. Ahí se Ah, activó de nuevo. a ver, mientras vuelve Raúl. ¿Voy leyendo el chat? Y dale, dale, dale. Bueno, Aprovechamos para no hacer estas pausas. bueno, sí, te comento que en el chat está activo, hay muchas personas participando, dejan muchos cariños. Dori Núñez, Nancy Moyano, Maika, Raquel Marín, Belén Ibáñez, Sergio Grimaldi. Bueno, Sergio comenta que está muy interesante el tema y que se cortó, pero que ahora se escucha muy bien. Ah, bueno, bueno. Gracias, Sergio. Ay, ojalá que pueda volver a entrar, gente querida. Bueno, hasta ahora está bárbaro, ¿no? Lo que vamos hablando, lo que vamos clarificando. Este, a ver, esto es genial, ¿no? Esto del mérito, ¿no? Pero a ver, el mérito no tratado como algo que te lo tenés que merecer, no es por ese lado. Es el automérito, yo trabajo, yo busco, yo hago el proceso de poder amplificar mi mente, salir de la prisión mental, y bueno, entonces en la medida en que uno hace su trabajito, por eso me dio risa cuando habló de los mamones. Si yo todo el tiempo, porque tengo una dificultad, empiezo a gritar mamá, papá, tío, abuelo, marido, mujer o quien sea, entonces estoy en un estado de dependencia. Ay, a ver, ay, ahí se está conectando, parece. Ay, Eh, Raúl, te conectaste de nuevo. ¡Ah, sí, qué suerte! no sé Es- si el problema lo tengo yo con internet, sospecho que sí, estoy aquí en un hotel y la conexión no es muy buena. claro, Eh, estaba tratando de hablar de esto último que dijiste, de los mamones, que me hiciste reír, que es sí, como el hecho de no asumir una responsabilidad sobre su propia existencia. claro, lo que ocurre que hay los que tienen la responsabilidad dentro del videojuego de hacer de malvados, Sí, su obligación, y lo hacen muy bien, lo hacen fantásticamente bien, es que la sociedad sea una sociedad de absolutos estúpidos e imberbes. exacto. Entonces, porque conviene, porque fíjate, el que es tonto ya es tonto, ya baila solo, no hay que tocarle música, ya baila él solo. Pero el que es inteligente, sí conviene meterlo en vereda, porque es el que es difícil de dominar, el que es difícil de convencer, etcétera, etcétera. Entonces, al final, en este videojuego amerita muchísimo el ir actualizando la conciencia porque te vas haciendo más inteligente.
Y cuanto más inteligente, cuanto más desarrollas tu inteligencia, ahí voy con la racionalidad, muy importante para el ser humano, utilizar el cerebro, para eso Dios nos lo dio. Exacto. Darse cuenta de lo que es manipulación, de lo que no es manipulación, de qué es lo que las fuerzas del mal te tratan de hacer, qué es lo que están intentando hacer para que no vivas bien, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí tomas tus propias decisiones personales. Y yo siempre apuesto, como te decía antes, que los otros no existen, sino que lo que existe es la conciencia que tienes de los otros. A ver, no es que los otros no existan, los otros existen, pero lo que existe para ti de los otros es la conciencia que tú tienes de los otros. Cuidado. Claro. Sí, yo creo que se entendió bien, sí, Eso. sí. No, pero por las dudas lo aclaro. Hasta Entonces, al final, lo que logramos es que en una alma individual que ha ganado en personalidad y que ha ganado en racionalidad, gana automáticamente en control emocional y en emocionalidad madura. Y eso es lo que nos conviene. Si te das cuenta, el miedo apela a la emoción más básica, que es el miedo, la emoción, de hecho, biológica más básica que hay, claro, dentro de lo cual el miedo principal, el miedo a la muerte. Pero claro, se está en el concepto erróneo de que si yo muero, desaparezco para siempre porque me identifico con mi cuerpo, con mi DNI, con mi cuenta bancaria, con mi esposa, con mis hijos. Todo eso es falso. Todo eso claro. es falso. Ahora tú decías, no hay que convencer a nadie. Mira, Nadie. a nadie hay que convencer. No hay que hacer proselitismo. El proselitismo solamente te genera un desgaste de energía que no te lleva a ningún lado. Esa energía la puedes emplear en actualizar tu inteligencia, que es Ah, lo que te va a dar al fin y a la postre mayor independencia. Por ejemplo, ahora tenemos esta emisión en vivo, las personas que nos escuchan, habrá muchos de ellos que ya sentirán curiosidad por esta forma de ver la realidad. Y tal dirán, cual. bueno, voy a ver, voy a probar o no voy a probar o lo que sea, pero ya por lo menos igual se plantean, ¿no? Que yo estoy seguro que ya se lo están planteando porque si asisten a tu programa, quiere decir que ya, en fin, ya tienen cierto nivel, ¿eh? Obvio, esa es mi tribu, claro. Pero por supuesto, pero bueno, si salimos a la calle, aquí yo estoy en la Avenida Corrientes, que Sí. es una de las arterias principales de Buenos Aires, si salgo a la calle y yo empezara a preguntar a las personas y les dijera, oye, ¿tú por qué crees que estamos encarnados en este mundo? Pues vete tú a saber. Y me diría, mira, déjame, no tengo tiempo, que tengo que llevar el pedido, que tengo que recoger al niño de la escuela, déjame en paz. Yo no tengo tiempo para tonterías, ¿no? Perfecto. Esto me lleva a otra cosa de la Kabbalah, que me encanta. Es como si Dios nos dijese, vos hacé tu trabajo, ¿no? Dice la Sí, Kabbalah, algo así. Vos hacé tu trabajo individual y llevate bien con Dios, que Dios se va a ocupar de todo lo tuyo. claro, es justo, es el mismo principio que te expliqué antes. Es decir, en el momento en el que tú te preocupas por ti mismo, por tomar decisiones en tu propia vida, que es realmente tu jurisdicción personal, que es la única jurisdicción real, sobre el resto no tienes absolutamente nada que pensar, ni hacer, ni decir, solo quizá aprender por observación, pero poco más. Es Claro. decir, yo ahora mismo no podría cambiar el presidente de la nación argentina, aunque quisiera. No, 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 claro, claro, Yo ahora claro. mismo no podría acabar con el narcotráfico en Colombia, aunque quisiera. Claro, Y yo ahora mismo no podría, y así te podría hacer mucho, yo no podría. Pero donde sí que puedo y donde sí que está el verdadero poder es la conciencia que yo tengo de mi realidad. excelente. Soy la reina de mi reino. Exacto. Y es el único reino que merece por el que merece la pena luchar. Totalmente. Así es. Entonces, charlando esto, ¿cómo ves vos desde tu lugar, cómo vamos como humanidad? Pues ¿Cómo mira, hay humanidad que va muy bien y hay humanidad que va muy mal. Hay una parte de la humanidad que yo diría desde el año, bueno, esto es desde siempre, pero vamos a decir en esta generación en la que nos encontramos aquí, vamos a poner un evento muy importante de despertar fue la detonación de las Torres Gemelas Claro, en Nueva York. Quien todavía se crea que aquello fue un accidente de dos aviones, en fin, llega tarde al tema. Y ahí fue un elemento ya para hacer despertar. A mí me hizo despertar muchísimo aquello, eso fue en 2001. Y por supuesto, todo lo que se dio en 2020. Ahí el que no se dio cuenta de eso ya, mira, apaga y vámonos. O sea, quiero decir que eso ya, en fin, fíjate que ahora estamos a vuelta un poquito en la actualidad
con noticias que van con ese calado, ¿no? Total. Por eso te digo que los estúpidos son estúpidos, ya. O sea, quiero decir que no es un insulto, ¿eh? Lo digo desde la descripción, digamos, en la escala de lo que uno es capaz de percibir en la realidad. Y luego una cosa muy interesante, y es que hay personas que son muy estúpidas en algo y muy inteligentes en otras cosas. Claro, También es cierto. claro. Entonces, ¿qué hay que procurar? Hay que procurar cultivar la inteligencia en cuantos más campos mejor. En cuantos más campos mejor. ¿Y qué hace nuestro sistema educativo? Procurar tu ignorancia en cuantos más campos mejor. Claro. Ese es el tema. Ese es el tema. Porque si tú Entonces, tienes una granja, pero mira, si tú tienes una granja de pollos, ¿tú qué quieres? ¿Que sean inteligentes o que sean estúpidos? obvio, Pues obvio, obvio, claro, claro. entonces viene el creador y nos da un manual de instrucciones para que Sí, dentro del videojuego seamos capaces de dominar el videojuego. Ese manual de instrucciones se llama la Torá y se llama la Cábala. perfecto. Entonces, ¿qué decís de esto de Hagelin? ¿Viste? Ah, Eh, sí, sí, que dice, o sea, aquella cosa del 1% de la población para sí, crear la masa crítica, ¿no? correcto, Eh, correcto. ¿Cómo andaremos de masa crítica? ¿Qué decís? Sin duda la masa crítica está lograda, porque iba a decir, me niego a pensar que no haya 8.000 o 9.000 personas que más o menos estén despiertas en la mayoría de ámbitos y que sean inteligentes en la mayoría de ámbitos y que además sean emocionalmente adultos. Me niego a pensarlo. Pero yo voy más allá, no solo es que me niego a pensar. Ay, no, otra vez se congeló, no sé qué está pasando. Otra vez. Bueno, tribu, mientras tanto, te amplío un poco por si alguno no lo sabía. Que ahí está, ahí La- está. Te sí, había congelado otra vez, Raúl. sí, la actualización de conciencia es absolutamente brutal, ¿eh? Y brutal al menos en un pequeño número, pero no obstante un pequeño número más que suficiente. Claro, pero por eso digo, porque viste que Hagelin dice que si se logra ese 1%, que yo estoy con vos totalmente, en que eso sería como tonto pensar que 8.000, 9.000 personas no estén despiertas en este mundo, con la Sí. cantidad que supuestamente hay. Mm. Él dice que arrastraría, que esa masa crítica arrastraría a los otros aunque no quieran. Así es. La cantidad que él da, sí, la fórmula que él da es la raíz cuadrada del 1% de la población. Exacto. Y eso sale como 8.000 o 9.000 personas. Pero fíjate que esto lo dice John Hagelin en el siglo XX o XXI, pero es que el Zohar, que es una de las fuentes de la Kabbalah más potente y más antigua, ya lo dice hace 3.000 años. Es decir, en el Zohar se explica claramente que basta un grupo de personas muy escogidas, cuando dice de muy escogidas, en realidad está diciendo autoescogidas, con su mérito y su esfuerzo, Total. para lograr que contagien indefectiblemente y sin remedio a toda la humanidad, de una manera u otra. Y entonces, si ya supuestamente tendríamos esa masa crítica, ¿qué pasa? ¿Arrastrarían a los que ya están casi despiertos y a los otros no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? No, no, fíjate, una vez que se alcanza la masa crítica, entonces se producen discursos y transformaciones a nivel individual, como este que yo te estoy enseñando, donde te digo, preocúpate de tu propia jurisdicción personal. Exacto. Y entonces eso es un despertar. Y eso es lo que se llama en términos cabalísticos el Mesías o Mashiach. O La sea, era, no es un señor que viene de no sé qué planeta o que viene de no sé dónde. No, 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 no. El Mesías es un Mesías interior. obvio. Claro, claro, perfecto. Bueno, ¿y cuáles son, si es que hay, las profecías o que yo no haya leído, las profecías de la Kabbalah para este apocalipsis? Mira, hay, hay una de mis favoritas, que es el profeta Jeremías, una de mis frases favoritas, que es Jeremías 14:9, Ajá. eh, que dice así, al final de los tiempos, el nombre de Dios será uno. ¿Ok? Claro.
Si se lee así en castellano, dice, bueno, pues que el nombre de Dios será solo uno. No, hay que leerlo en hebreo. Porque en hebreo te dice la palabra uno, te dice que el nombre de Dios será Ejad. En hebreo, Ejad significa uno, pero también significa unidad. Claro. Y ocurre también que la palabra Ejad tiene una gematría de 13, exactamente igual que la palabra Ahavá, que significa amor. Y en gematría, palabras que tienen la misma numerología son intercambiables. Perfecto. Por lo tanto, ¿cuál será el nombre de Dios al final de los tiempos? Será el nombre del amor, será el nombre de la unidad y será el nombre de la conciencia. Será el nombre del vacío, pero el vacío para llenarlo con amor y para llenarlo con conciencia. Claro. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Bueno, muchos ya estamos, ¿eh? Bueno, sí, sí. Sí, bueno, yo me agarró un ataque de humildad. Bueno, es que te digo una cosa. Yo te diría que ¿para qué tener falsa humildad si estás comprometida con tu proceso de transformación personal y de alguna manera puedes ser ejemplo para otros cuando te pregunten, ¿eh? Porque cuando no te pregunten, nada, pero si te preguntan, como tú me Claro. estás preguntando ahora, mira, yo estoy en ese camino que es una adquisición de grados, como expliqué. No es que de pronto me ilumine, sino que voy adquiriendo grados, como tú adquieres grados, como Silvia, como todos los que nos escuchan. Es decir, Obvio. que no se trata de humildad. Y permíteme un comentario. Nos han enseñado socialmente a que nos cortemos cuando queremos destacar nuestros méritos. Eso no está bien. Tenemos que abanderar nuestros méritos, presumir de ellos, sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado, porque en realidad nuestros méritos son méritos del Creador a través nuestro. Y ahí estamos haciendo al Creador un trono en nuestro corazón. No es mi Sí, mérito, es de Él a través mío. Entonces, cómo no voy a estar orgulloso? ¿Por qué voy a ser humilde? Voy a ser humilde en el sentido de que yo no fui, pero Él fue. él sí. A través Claro, mío, él sí. a Claro, través. por eso todo esto del ego, del yo chiquito, del yo ego, Sí. bueno, parecería que se leería como que yo estoy hablando bien de mí, no del creador a través de mí, ¿no? Entonces, De sí, todas formas, mira, de todas formas, hablar bien de uno está muy bien también. Mira, claro, el Zohar dice, nunca hablen mal de ti y nunca hablen mal de ti en voz alta, porque atrae demonios. por supuesto, y sí, Bueno, demonios significa ni más ni menos que eventos negativos, porque vibras en una posición donde atraes lo mismo por ley de atracción. claro, por Entonces, eso, habla bien de ti, además habla alto, habla bien alto de ti. perfecto, perfecto. A propósito de esto, el valor tremendo de la palabra, este, perdón, ¿está caído el chat? No, no, estoy yo aquí. No, no, vos no, Raúl, le pregunto a Silvia, ¿está Sí, caído? el chat está caído. ¿Y, Sí, y el Facebook también? también. Ah, qué lástima, bueno, No hay qué ningún problema, vamos a tener fe y vamos a decirle al chat y al Facebook, levántate y anda. Talita, levántate y anda, vamos chicos, dale, vamos Face, vamos. Este, a ver, con este tema del valor de la palabra, ¿no? Del poder creador de la palabra, en esto justamente habla bien de vos, ¿no? Eh, mm, Contá por favor que es maravilloso este evento del Rabí Eliazar en que te escuché, que es divino, que le di que interpretaba sueños y bala que se le había caído el techo. que interpretaba sueños y, perdón, Que va la mujer a sí. contarle que había soñado con que le cayó el techo y Sí. él da la interpretación. Ah, sí, pero mira, eso ya entramos en el tema de la interpretación de sueños, lo que es muy poderoso, tengo que decir. Justo ahora recién terminé un curso de interpretación de sueños en mi escuela con muchísimo éxito, las personas han quedado fascinadas, encantadas. Eh, ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando estamos soñando, nuestra alma abandona el cuerpo. Lo voy a simplificar mucho, es un poco más complejo, pero básicamente la mayor parte de nuestra alma, diremos, abandona el cuerpo.
porque nuestra alma se compone de 5 partes, vamos a decirlo así, y hay la mayor parte de esta abandona el cuerpo. De tal manera que están mucho más liberadas, mucho más expandidas y tienen experiencias muchísimo más profundas. Yo siempre explico, y lo enseña también la tradición cabalística, e inclusive el Talmud. El Talmud tiene un tratado entero, que es el Tratado de Berajot, hablando de la ciencia de los sueños. O sea, imagínate, es una ciencia muy profunda. Y lo que enseña siempre es que todo lo que soñamos en determinadas circunstancias, especialmente lo que se sueña en la tercera vigilia, es decir, justo antes de despertar, tiene mensajes espirituales muy profundos. Entonces, en el Zohar, que es a lo que tú te estabas refiriendo, se comentan varios episodios en los que tanto Rabí Shimon Bar Yochai como Rabí Elíasar, uno de sus alumnos, como el propio más alumnos de Rabí, pues tienen sueños y se dan interpretaciones. Cuando se cae el techo de una casa, eso es un símbolo muy poderoso, porque quiere decir, el techo simboliza la cúpula astral. La cúpula astral es nuestro techo, ¿ves tú? Nosotros vivimos en una cúpula, en un espacio abovedado dentro de esta realidad, un domo. Por cierto, de ahí viene el hecho de que los judíos lleven la kipá. Esto quizás ni los judíos lo saben, Claro, pero domo se dice kipá y ellos llevan kipá. O sea, ellos llevan domo porque es un recordatorio de que vivimos debajo de una kipá. Este conocimiento quizás se perdió, ¿no? Eh, y cuando se derrumba el techo de la cúpula astral, quiere decir que tú te colocas por encima de los astros, como le pasó al patriarca Abraham. Ahí claro, fue cuando descubrió que existía un solo creador, que no había muchos dioses, que eran los astros, sino que había un solo Dios por encima de ellos, o un claro. solo creador, o una sola inteligencia. Por lo tanto, ese sueño era poderosísimo, porque le estaba diciendo: estás por encima de la cúpula astral. Tienes más poder que los astros, le puedes dar órdenes a los astros. Puedes crear tus eventos. Claro, pero eso me encanta, gracias. El tema es que en esto de que iba una mujer, el cuento es que iba una mujer y le decía, soñé que se me caía el techo de mi casa, vas a tener un hijo varón. Ah, sí, también. Contá eso porque tiene que ver con la palabra, tiene que ver con ojo lo que decís. Bueno, lo que ocurre ahí no es por tanto lo que se dice, sino porque, como te decía, en el Talmud, Tratado de Berajot, hay una serie de interpretaciones que están tasadas. Es decir, que hay como una equivalencia, digamos, como un diccionario de equivalencias de sueño, donde se dice que si sueñas con tal cosa, ocurre tal otra, ¿no? Y efectivamente, que se le cayera el techo de la casa a la mujer quería decir que iba a tener un hijo varón en ese contexto. Claro, Ahora, ¿qué ocurre? Que los sueños responden, y esto es muy importante que lo entienda la audiencia, a nuestro propio contexto personal. Entonces, a mí muchas veces me preguntan, oye Raúl, soñé esto. Yo lo primero que pregunto, bueno, ¿qué está ocurriendo en tu vida? ¿Estás teniendo una dificultad de este tipo, del otro o del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu contexto personal. Mismo claro. cuando ves que se te repiten números constantemente, de pronto pasan una semana y estás viendo los mismos números. ¿Y por qué estás viendo los mismos números? Bueno, pues tiene que ver con tu situación personal, donde niveles superiores de tu alma te están dando información para que implementes acá abajo. Y Claro, la mayoría de personas, claro que lo ignora, pero otras muchas personas no lo ignoramos. perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿se pueden hacer milagros a través de la imaginación? Es más, la imaginación es el arma más poderosa que tiene el ser humano. Exactamente. Sí, totalmente. Y lo que nosotros llamamos milagro, aquí en un lenguaje espaciotemporal, un lenguaje profano si quieres, en realidad no es más que colocarse por encima de las leyes de la física. Esos son milagros. Excelente. Sí, es como dice un curso de milagros. Dice Mm. que el milagro no es hacer algo, es deshacer lo anterior. Es maravilloso. Es, Es maravilloso porque está hablando de deshacer limitaciones o trabas que te exacta- permiten entonces percibir el milagro o ese llamado milagro que de otra forma no percibirías. claro, porque deshacer una creencia acerca de algo Sí. genera algo nuevo y eso uno lo llama milagro, pero en realidad no significa hacer, sino deshacer.
Es Sí, maravilloso, es muy buena perspectiva esa, la comparto también, sí. muy buena. Bueno, a ver, ¿qué impacto tiene el nombre en cada uno de nosotros? Absoluto, total y absoluto. El nombre es una representación del tikkun o karma que la persona ha elegido en su paquete de vida para poder desarrollar aquí y por tanto generar mérito a raíz de Bien, esas pruebas que digamos se resumen un poco en el nombre. En el nombre vamos a encontrar tanto los potenciales, las herramientas para poder sobrevivir a este mundo, como las dificultades. Es decir, nadie encarna en este mundo sin tener las herramientas internas necesarias para sobreponerse a las pruebas. Nadie. Ahora bien, exacto, otra cosa distinta es que la persona lo ignore, que son la mayoría. claro, Y claro. entonces la persona se queja de que Dios es injusto, de que por qué me pasa a mí esto, de que todo aquello, ¿no? Porque no asume su responsabilidad y de decir, a ver, algo estaré haciendo mal, o algo no estoy haciendo bien, o voy a revisar cómo me comporto, o voy a revisar cómo me conduzco por la vida, ¿no? No, esto es lo que son los mamones emocionales. Claro, perfecto. Por eso el tikkun en Kabbalah quiere decir reparar, es como Así es, así es. ir a reparar, y entonces quiere decir que nadie se llama como se llama por casualidad. No, no se llama a nadie por La casualidad. madre lo haya... Esperá que te digo un chiste. Aunque la madre lo sacó de una revista. Sí, no, no, por supuesto. La madre puede pensar, la madre puede pensar que la ocurrencia fue de ella y que el nombre lo vio en una revista y le gustó, pero a Sí, nivel de alma, en realidad, el nombre está acordado entre la persona que encarna y el creador. es perfecto. Y esto entonces sería que al tanto nombrarlo, o sea, el nombre, ¿no? Que es ni más ni menos nombrar, Mm. este, al nombrar, ahí está, uno podría ver qué cosas tiene que reparar. Claro. Fíjate, en hebreo tenemos una palabra que se dice dabar. Dabar, ¿vale? Dabar significa dos cosas. Significa cosa y significa palabra. Las Ajá, dos cosas significan la misma palabra. O sea, yo digo dabar y estoy diciendo dos cosas. Estoy diciendo cosa y palabra. Equivalente. claro, claro. Y con eso ya te contesté. O sea, es Ya que está. la Kabbalah ya nos enseña que todo lo que yo emito por mi aparato fonador tiene el potencial de hacerse realidad. Quizás no ahora, quizás sí dentro de un año, o quizás dentro de 2 generaciones, pero se hace realidad. Se hace realidad. Por eso en Grecia tenían los anomaturgos, ¿no? Se llamaban los anomaturgos, Onomaturgo, sí, sí, correcto. que eran los que ejercían o una profesión o un oficio Sí, y seguí. Contalo sí, vos. sí. Los onomaturgos eran unos profesionales cuyo trabajo era diseñar el nombre para una persona que iban a hacer en la cultura griega. ¿Por qué diseñar el nombre? Porque de alguna forma en la cultura griega clásica ya conocían el poder que tiene el nombrar a un ser humano, porque le estás dando unas cualidades. En hebreo, por ejemplo, todas las letras hebreas, yo enseño en mi escuela y los cabalistas enseñan que las letras hebreas realmente no son letras solamente, sino que, Claro, sino que son recipientes de inteligencia divina. Entonces, imagina que cada recipiente de inteligencia divina o letra hebrea es portadora de una serie de potenciales o arquetipos. Ahora, si yo me llamo Raúl, por ejemplo, y mi nombre se escribe en hebreo, el nombre siempre en hebreo, claro, hay que escribirlo, se escribe Resh, Aleph, Vav, Lamed, pues yo ya sé bastantes cosas de mi potencial. De momento sé que la letra inicial es muy importante, la letra Resh. La Resh tiene la misma numerología que la palabra arquetipo, que significa Kadmon. Luego yo ya sé que hay un potencial en mí de trabajar con arquetipos, como de hecho hago. Y de alguna manera estoy haciendo mi Dharma, ¿no? Y luego está seguida por la letra, también en la inicial de la palabra Rosh, cabeza. Quiere decir que mi trabajo es muy intelectual, es muy de desarrollar intelectualidad, inteligencia y de saber transmitirlo. Y tiene mucha fuerza en mi transmisión cuando yo estoy transmitiendo mis enseñanzas, porque la res, si yo la pronuncio sin vocal, es
¿sabes? Tiene muchísima potencia. Claro, claro, claro. Ahí es solo un ejemplo. Luego tenemos la letra Aleph. La letra Aleph es la unidad. ¿Qué es lo que voy a comunicar? La importancia del uno, de la unidad. Luego la letra Vav. La letra Vav significa el sistema astral, significa todo lo que es colocarse por encima del sistema astral. Y por último, la letra Lamed, que es la única letra del calendario hebreo que termina hacia arriba y sobrepasa la línea de escritura. Quiere decir que está conectada con mundos superiores. ¿Ves tú? Ya sabemos cosas del nombre. Por supuesto. Entonces acá tengo una pregunta. Si el onomaturgo Sí, creaba ese nombre, sí. ¿cómo se une o cómo se emparenta con esto de el arreglo entre el creador y yo con el nombre? Porque Lo el hace onomaturgo, a partir de él, del onomaturgo. claro, el onomaturgo no es más que un mediador. Perfecto, claro. Sería la revista. Es decir, mira, aquí lo único que se cumple siempre es la voluntad de la inteligencia creadora. Nos guste, no nos guste, la discutamos, no la discutamos. Los cabalistas dicen no se puede poner en discusión la contabilidad divina. Cuando uno va por la vida diciendo, y yo no me merezco esto, pues ya estás poniendo en duda la contabilidad divina. Pues Total. si te está pasando, es que te lo mereces de alguna manera. Y sí, claro. Silvia, sigue trunco el chat. 2 minutos faltan. ¿Hay algo? Acá sí, acá hay comentarios, Dame, ¿sí? chicos, perdónennos, pero parece que se congeló el chat. Así que no sé si ustedes seguían escuchando. A ver, dale, Silvia. Bueno, acá pregunta César, comenta César, los miedos son limitantes, pero es muy interesante eso de que el miedo debe subordinarse y no ser subordinado de él. Obvio. Así es. Bueno, uno es el jefe de sus miedos y no empleado de los mismos. Muy bien. Otra de las participantes del chat en Facebook comenta que hace tiempo que ella no sueña Mm. y pregunta si esto se puede mejorar o ¿Qué no decir, recuerda los sueños. qué decir, Raúl? Tenemos 2 minutitos nada más. Mira, muy rápido. Primero, no es que no sueña, sino que no recuerda los sueños, que no es lo mismo. Soñar, Exacto. soñamos todos. Otra cosa distinta es que lo recuerde o no. Yo el consejo que le doy es que antes de irse a dormir se prepare para el sueño si es que quiere recordar. Entonces recomiendo una cena muy ligera o inclusive cenar muy poco. Luego hay otras cosas que puede hacer y le recomiendo que diga una oración que es Shema Israel, que ayuda a alejar, digamos, espíritus impuros del lecho, de la cama. Entonces es muy fácil, voy a decir las dos primeras frases, son suficientes y la persona lo puede replicar. Shema Israel, Adonai Eloquenu, Adonai Echad. Ya está, solo eso. La madera, hay que acordarse de eso, ¿eh? No, pero Ah, queda grabado. queda grabado. Me encanta antes de irnos eh, esto de que Israel no es un pueblo, es un estado de conciencia. Y que me perdonen los judíos que crean todavía que se trata de un estado o de un país, aunque el país lleve el nombre Israel, que eso viene Claro, muy posterior. claro. Israel para los cabalistas es un estado de conciencia, eso está clarísimo, eso no admite discusión. Y te digo más, Israel es potencialmente todo ser humano. Claro, el estado de conciencia. No Como solamente, Egipto no solamente los judíos, ni los budistas, ni los habla, católicos, ni los chinos, ni los africanos. todos, todos, todos. Como Egipto habla de estrechez también, ¿no? Correcto, viene de Claro, Mitzrayim. Ahí está. claro. Bueno, a ver, amores míos, nos tenemos que ir, tribu. Espero que les haya gustado. Me pareció sumamente interesante, Raúl, todo. Así que espero que lo hayas pasado muy bien. Me lo pasé muy bien, estuve muy a gusto, estoy encantado de haber conocido, bueno, haberte conocido a ti, Silvana, también a Silvia. La verdad que estoy encantado y feliz de estar en Argentina, que me trata tan bien y me encuentro tan bien acogido aquí, de verdad. Me encanta, 1 de septiembre en el Palacio Barolo, Avenida de Mayo al 1300 queda, así que ahí si el que quiera ya sabe. Una cosita, Sí. como la sala es muy pequeñita, no sé si la conoces, pero la sala es muy pequeña porque es muy especial, tiene mucha energía, mucha... eh, Ahí se congeló.
Ah, buah, Sí, tenemos que terminar, Raúl. Ay, te congelaste. Bueno, tribu del alma, te abrazo fuerte, 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 fuerte. Gracias por todo. Gracias, señora operadora. Gracias, Silvia. Gracias a cada uno de ustedes. Y por supuesto a Raúl. Y un beso enorme y nos vemos el jueves que viene a las 18. ¿En dónde, Sil? ¿Dónde va a ser? Mi amor, en Mantra. Mantra. Chao, gente. Ahora hablo con Raúl. Chao. What are we living for? Abandoned places. I guess we know